Buenas tardes, mi nombre es Carla María Carrillo Salcedo, mi matrícula es 3659313. Este video es parte de la actividad para el segundo parcial de la materia de Introducción a la Ciencia Política. El tema que les voy a presentar es la ilustración. La ilustración es uno de los movimientos más importantes en la historia de la humanidad. Hubo varios, pero este destacó por los grandes avances en las ciencias, las artes, grandes avances en lo político, lo económico, lo social y también en el área educativa. A continuación, les mostraré un poco de los representantes, filósofos y los avances más destacados en la ilustración, mejor conocida como el siglo de las luces. La ilustración, el siglo de las luces. Algunos de los antecedentes de la ilustración fueron el Renacimiento y el humanismo. Durante el Renacimiento, ya que fue un movimiento cultural en Europa occidental que inició principalmente en Italia, trajo consigo una gran historia de renacimiento social, así como la relación entre el arte, la cultura y la sociedad de esa época. El humanismo se caracterizó por la obsesión de las verdades universales y la concepción de la ciencia moderna. La Ilustración fue un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política en Europa. Fue el resultado de avance y difusión de las ideas novedosas y los conocimientos científicos. En definitiva, fue lo que iluminó al mundo en esa época. La Ilustración alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVIII. Algunas de sus características fueron el predominio de la razón, el incremento de los conocimientos, el desarrollo de las ciencias abstractas, la revelación de verdades religiosas y la inquietud por aprender, enseñar, ensanchar los conocimientos y desarrollar la cultura. Algunos de sus representantes y los principales representantes de la Ilustración son los filósofos quienes difundieron sus nuevas ideas políticas, sociales y culturales, además de ideas económicas que orientaron el pensamiento de la época. El principal de ellos fue John Locke, que se considera el padre de las nuevas ideas. Su libro, El ensayo, es una de las obras más influyentes de la filosofía. Es el fundador del empirismo filosófico moderno y sus aportes influyeron en la educación europea del siglo XVIII. Sus escritos religiosos influenciaron el pensamiento cristiano protestante y el razonamiento elocuente de Locke impulsó la tolerancia religiosa. François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, fue el primero en difundir en Francia los pensamientos de Locke. Fue un discípulo que reivindicó la libertad política, las ideas del liberalismo y fue un duro crítico de la religión. Juan Jacobo Rousseau hizo propuestas políticas y sociales basadas en la libertad natural del ser humano. Fue defensor de la soberanía del pueblo, en que el pueblo eligiera a sus gobernantes y también en la teoría de la bondad natural del ser humano. Defendió la educación basada en la educación natural de los niños y niñas. Montesquieu fue el espíritu de las leyes su obra más notable. Sus ideas se aplicaron en las constituciones francesas y fue una gran influencia en la teoría política del liberalismo. En la economía, el representante más destacado es Adam Smith, considerado el padre de la economía política. Su obra maestra, La riqueza de las naciones, llevó el tema económico al filosófico. Sus ideales estaban basados en la libertad de circulación de mercancías, economía de mercado y la propiedad privada, además de su teoría de valor al trabajo, la ley básica del libre mercado y apostó por salarios de subsistencia dignos para trabajadores y sus familias.
Algunas de las consecuencias de la Ilustración fue el fuerte impulso del desarrollo del método científico y las ciencias como las conocemos en la actualidad. Los cuestionamientos que se presentaron durante la Ilustración son el precedente para la Revolución Francesa y las revoluciones liberales. Influyó en las formas de gobierno de muchos países de Europa y Occidente, además de ser quienes hicieron la enciclopedia para darle base a la enciclopedia que conocemos actualmente. Para finalizar, les hablaré acerca de mis conclusiones sobre la Ilustración. La Ilustración fue sin duda alguna el estallido provocado por las chispas que iniciaron con el Renacimiento y el humanismo, siendo la Ilustración el periodo más destacado en cuanto a avances sociales, científicos, culturales, educativos, religiosos y políticos en Europa. El siglo de las luces se convirtió en la lumbrera que iluminaría el camino de una sociedad con hambre de conocimiento alrededor del mundo. La Ilustración y el despertar social que trajo consigo fueron la punta de lanza para las revoluciones liberales como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, la lucha contra el absolutismo y el comienzo de la organización política y social que permea hasta nuestros días. Muchísimas gracias por su atención.